Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la flora normal y patógena del sistema nervioso central. Quienes vamos a exponer es mi compañero Mesa Beltrán y García Castañeda Rubén. Vamos a comenzar. Bien, antes de hablar acerca de nuestros microorganismos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central representa para los seres humanos un sistema muy importante y a la vez muy complejo, ya que está constituido por órganos y fibras nerviosas que nos van a ayudar con tres funciones muy básicas: la sensitiva, la integradora y la motora, de funciones que nosotros realizamos cotidianamente como seres humanos. La unidad fundamental, como todos sabemos, es la neurona, y bueno, en condiciones normales el sistema nervioso central está protegido por lo que es una barrera que llamamos barrera hematoencefálica. Sin embargo, cuando una persona está inmunosuprimida o está pasando por alguna enfermedad, eso le ocasiona cierta predisposición a que cualquier microorganismo patógeno pueda inocularse y entrar al sistema nervioso central y producir alguna enfermedad. Bien, vamos a comenzar a hablar acerca de algunas especies que pudiesen introducirse al sistema nervioso central y causar enfermedades, recordando algo importante del sistema nervioso central, que es una cavidad que es estéril, por lo que no debería de existir la presencia de ningún microorganismo, ya que alteraría su estructura y provocaría enfermedades. Bien, la primera especie que vamos a hablar es el Treponema pallidum. El Treponema pallidum es una bacteria del género Treponema, especie pallidum. Desgraciadamente este Treponema pallidum no es posible que lo podamos hacer crecer en el laboratorio debido a cuestiones metabólicas en su funcionalidad, por lo que necesita de manera obligatoria a un huésped. Se dice que el Treponema pallidum por excelencia solamente puede inocularse en el ser humano, no se han visto en algunos otros organismos. Sus requerimientos de oxígeno pues son anaerobios facultativos. En cuestión de su morfología, como podemos ver en la imagen, pues es una espiroqueta bastante alargada que llega a tener de 6 a 12 espirales. Son alargadas, están constituidos por un cilindro, y en los extremos tiene flagelos periplasmáticos. Y bueno, es un gram de tipo negativo, y en el caso del Treponema pallidum provoca, como sabemos, una enfermedad llamada sífilis. Pero lo que corresponde a nosotros en el aspecto del sistema nervioso central, cuando la enfermedad es muy agresiva y avanza de estadio, provoca lo que se conoce como neurosífilis. En cuestiones a manifestaciones clínicas importantes, cabe resaltar que la neurosífilis o la sífilis principalmente se divide en tres etapas: la sífilis primaria, la secundaria y la terciaria. Son tres estadios importantes durante la enfermedad, y cada uno de los estadios presenta manifestaciones clínicas específicas de cada uno de ellos. En la sífilis primaria aparece lo que se llama chancro sifilítico, que es más que una verruga en los genitales tanto masculinos como femeninos. En la sífilis secundaria, la enfermedad ya ha avanzado de tal grado que se presentan máculas y pápulas por todo el cuerpo. Se empieza a diseminar esta bacteria y comienza a producir estas manifestaciones clínicas en el cuerpo. Y finalmente, cuando la enfermedad ya llegó a un grado muy avanzado, se le conoce como sífilis terciaria, al último estadio, en donde, como lo mencionamos, puede afectar a lo que es el sistema nervioso central, a diferentes órganos, a diferentes tejidos, y provocar lo que se conoce como neurosífilis. Y bueno, ya en el sistema nervioso central generalmente provoca la inflamación de las meninges, cosa que se conoce como meningitis. Bien, continuando con los microorganismos que pudieran afectar al sistema nervioso central, tenemos a lo que es el virus de la pielomelitis. Este virus de la pielomelitis pertenece al género Enterovirus, a la especie Poliovirus, y afortunadamente es un virus que podemos hacer crecer en laboratorio por medio de un cultivo especial llamado cultivo tisular de riñón de mono. En cuestiones de sus requerimientos de oxígeno, bueno, al ser un virus lo consideramos como un parásito obligado, entonces de esta manera necesita un huésped para poder inocularse y ahí empezar, pues por decirlo así, sus funciones metabólicas. En cuestión de su morfología, bueno, es una cápside de tipo icosaédrica que tiene una medida aproximadamente de 30 nanómetros y presenta un genoma de ARN positivo de tipo monocatenario. La enfermedad que provoca este virus, como su nombre lo indica, pues es la poliomelitis. La poliomelitis es una enfermedad del sistema nervioso central que se divide en 4 estadios. La tipo paralítica es la estadio número 4, que es la más agresiva.
Entonces, este virus, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas más importantes? Bueno, el virus de la poliomielitis tiene predilección o preferencia por lo que son las astas anteriores de la médula espinal, que como recordemos, estas estructuras nos ayudan a lo que son las funciones motoras, es decir, a los movimientos corporales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando una persona está invadida por este virus? Pues va a afectar directamente a estas astas anteriores de la médula, por lo que sus funciones de movimiento voluntarias pues van a estar atrofiadas, entonces no van a poder realizar sus funciones de manera coordinada, como son los movimientos, el hecho de caminar, poder correr y moverse. Afortunadamente, como ha avanzado la medicina, actualmente la poliomielitis ha sido prácticamente erradicada gracias a los avances pues, médicos. Bien, continuando con los microorganismos que pueden afectar al sistema nervioso central, ahora tenemos a una bacteria llamada Clostridium tetani. Esta pertenece al género Clostridium, a la especie Tetani. Desafortunadamente, a esta bacteria no la podemos hacer crecer ni cultivar en los laboratorios de manera in vitro, debido a que es muy sensible a las concentraciones de oxígeno. Sus requerimientos de oxígeno, bueno, es una bacteria anaerobia putativa. En cuestión de su morfología, pues como podemos ver en la imagen, es un bacilo alargado que tiene esporas en uno de sus extremos y es gram negativo debido a que pues, adquiere esa coloración rosada por medio de la adquisición de gram. La enfermedad que provoca es el tétano de manera generalizada. ¿Qué es lo que sucede en esta enfermedad? Bueno, lo que pasa es que se llevan a cabo espasmos musculares y se afectan los nervios y los músculos del cuerpo, debido a que esta bacteria tiene la particularidad de segregar dos toxinas altamente tóxicas para el cuerpo, que es la tetanomicina y la tetanoespasmina. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Lo que hacen es bloquear el efecto que tienen los neurotransmisores inhibidores. De esta manera solo le llega a los músculos por medio de los nervios la función excitatoria, por lo que los pacientes van a adoptar estas posiciones tanto en sus músculos de la cara, en todo su cuerpo, cuando la enfermedad está muy avanzada ya, de músculos contraídos. Se contraen los músculos y se quedan totalmente en esa posición de contracción, ya que los impulsos inhibitorios pues están bloqueados por medio de estas toxinas. Continuando con la presentación de patógenos, para el sistema nervioso central tenemos una bacteria que es Neisseria meningitidis. Bueno, esta bacteria es de la familia Neissereaceae, del género Neisseria y de la especie Meningitidis. Esta bacteria se puede cultivar en agar sangre, agar chocolate y agar ml, que significa Martin Lewis. Este medio es un medio enriquecido selectivo para especies del género Neisseria, como lo es Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Continuando con su requerimiento de oxígeno, es una bacteria aerobia y es una bacteria gram negativa. Especialmente su morfología son diflococos, como podemos observar en la imagen aquí. Son diflococos que se encuentran aplanados en sus bordes en los que están en contacto, por lo que puede generar una forma de grano de café, que habitualmente así se le llama. Continuando con las enfermedades que puede generar principalmente está la meningitis, y un caso secundario pero grave es el choque séptico. Y finalizando tenemos las manifestaciones clínicas, las cuales son cefalea, irritabilidad, rigidez de la nuca, fiebre y petequias cutáneas dispersas. Estas petequias cutáneas dispersas se generan por una bacteriemia meningocóxica que causa un choque séptico. Esto puede originar un síndrome de coagulación intravascular diseminado, lo cual va a originar petequias y equimosis. Continuando con esta bacteria, ¿cómo es que esta puede ser transmitida hacia nosotros como huésped? Bueno, esta bacteria se puede encontrar en centros universitarios, puede ser transmitida en centros universitarios, en escuelas y en centros de reclutamiento militar. Esto puede ser transmitido gracias a la expulsión de partículas respiratorias, que son gotas respiratorias atomizadas, por ejemplo un estornudo. Entonces nosotros somos capaces de captarlo y así se puede generar la invasión. No todos pueden presentar la enfermedad. En ciertos casos tal vez se estuvo expuesto pero se produjo un anticuerpo, entonces no siempre se presenta una enfermedad.
Habitualmente, esta bacteria se puede encontrar en un 10% como en casos de un 10% en la esofaringe en pacientes sanos, pero no genera enfermedad. Cuando un paciente está inmunosupresivo, esta bacteria aprovecha para pasar a torrente sanguíneo y así poder llegar al sistema nervioso central y causar lo que es la meningitis. Continuando con la presentación de patógenos del sistema nervioso, tenemos a un hongo que es Cryptococcus neoformans. Este proviene de la familia Cryptococcaceae, del género Cryptococcus y de la especie Neoformans. Bueno, este hongo se puede cultivar principalmente en agar sangre, agar chocolate y agar saborado. Es un hongo anaerobio facultativo y de acuerdo a su morfología es una levadura esférica u ovalada que puede llegar a medir entre 2 a 20 micrómetros de diámetro. Generalmente su cápsula está formada por polisacáridos y principalmente está formada por glucuronoxilmanano. Se dice que la cápsula puede medir más de 5 veces el tamaño de la levadura. Y la principal enfermedad que produce este hongo es la meningitis. Las principales manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente son cefaleas intermitentes, irritabilidad, mareos y dificultad para realizar funciones complejas cognitivas. Y en estados más avanzados puede ocasionar convulsiones, afección de pares craneales, demencia y disminución del estado de conciencia. ¿Cómo es que este hongo se puede transmitir al ser humano? Bueno, en las heces de las aves se encuentra este hongo y también en materia vegetal en descomposición. Este puede ser levantado por el aire y así poder ser inhalado por el huésped. Una vez dentro, en el pulmón, principalmente los alvéolos, puede llegar a causar infección. Pero si el paciente se encuentra inmunosupresivo, puede causar, en vez de una infección local, puede ser sistémica, gracias a la diseminación por el torrente sanguíneo y llegar así al sistema nervioso central. Se cree que tiene afinidad el sistema nervioso central por las catecolaminas, gracias a una enzima que tiene este hongo que es la casa, que produce melanina a partir de catecolaminas. Esto es un factor de virulencia para que este hongo pueda sobrevivir en el sistema nervioso central, porque inhibe defensas primarias del sistema inmune. Continuando con la presentación de patógenos del sistema nervioso, tenemos a Naegleria fowleri. Este es un protozoario de vida libre que es patógeno para el ser humano. Este proviene de la familia Balcanfidae, del género Naegleria y de la especie fowleri. Este se puede cultivar en agar sembrado con enterobacilos gram negativos vivos. ¿Por qué? Porque estos son su alimento para poder crecer. Este es un anaerobio facultativo y su morfología presenta 3 características. Presenta quiste, trofozoito y una forma flagelada. Este parásito se lo conoce como ameboide porque puede presentar la forma de trofozoito como amiba y de flagelado. Las características de cada uno son diferentes. El trofozoito se encuentra alargado y cuenta con un gran cariosoma, un núcleo, vacuolas contráctiles, pseudópodos y un citoplasma con granulaciones irregulares. En cambio, el quiste es de forma esférica, cuenta con un contorno liso y con poros cerrados con tapones mucosos. Y los flagelados es una diferencia del trofozoito, que tiene una forma piriforme y es biflagelado generalmente, y es una forma transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que los nutrientes en el medio ambiente en el que se encuentran no están disponibles, el trofozoito va a cambiar a flagelado para poder moverse, va a tener una mayor motilidad y así llegar a un medio en el cual ofrezca los nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo. Entonces es una forma intermitente, la cual va a actuar cuando hay ausencia o presencia de alimento. Y bueno, la principal enfermedad que provoca este protozoario es meningoencefalitis amebiana primaria. Se sabe que es más frecuente encontrar esta enfermedad en niños, en adultos jóvenes que están expuestos a aguas frescas como en lagos profundos, en albercas con agua clorada y en aguas termales, principalmente en verano. Y las principales manifestaciones clínicas que van a presentar son cefaleas frontales intensas, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, alteraciones en los sentidos del gusto, olfato y la rigidez del cuello. Ok, yo les voy a platicar de la especie Listeria monocytogenes. Es del género Listeria de la familia Lactobacillus. Ok, su morfología mide principalmente de 0.4 a 0.5 micras. Es un bacilo gram positivo, como podemos ver en la imagen de acá.
no es porulado y presenta flagelos perítricos. Principalmente es anaerobia facultativa y la vamos a poder hacer crecer en nuestro laboratorio en el medio hogar sangre. Ahora les voy a platicar un poco de cómo es que esta bacteria nos va a provocar enfermedades al ser humano. Principalmente se encuentran en lo que es alimentos, y a partir de los alimentos contaminados nos podemos contaminar nosotros. Entonces, principalmente al inicio te va a causar infecciones gastrointestinales, y sus manifestaciones clínicas son fiebre, dolor abdominal, diarrea y náuseas. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? El sistema nervioso central. En este caso va a causar meningoencefalitis, y sus manifestaciones clínicas es rigidez en la nuca, vómitos, dificultad a la marcha, náuseas y confusión y somnolencia. Ay. Bueno, ahora les voy a hablar de la Taenia solium, del género Taenia y de la familia de Taenidae. Bueno, principalmente este es un helminto largo acintado que mide de 5 a 10 milímetros. Es un hermafrodita y presenta cabeza, cuello y cuerpo. Tiene 4 escoles y de 22 a 32 ganchos. Este parásito va a tener la cualidad de que va a poder llevar a cabo vías metabólicas tanto en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Pero en este caso, lo importante de este parásito, que fue el que seleccionamos, es que la enfermedad que va a manifestar en el ser humano no es tanto la que nos interesa en el sistema nervioso central, es su huevecillo. ¿Cómo vamos a encontrar este huevecillo? El huevecillo lo vamos a poder ingerir a partir de carne de puerco, principalmente en mal estado o mal cocinada. Bueno, las manifestaciones clínicas de la enfermedad que nos va a causar, principalmente pues es la meningoencefalitis, que es la neurocistitis seco, así se llama la enfermedad. Nos va a dar rigidez en el cuello, nos va a dar fiebre, mareos, se van a desubicar, va a haber confusión, van a tener somnolencia, y estos huevecillos se pueden presentar en el sistema nervioso central en varias estructuras o diferentes porciones de lo que es el cerebro, tanto ventrículos, provocando una hidrocefalia o una presión intracraniana elevada. Bueno, ahora les voy a leer lo que es el caso clínico para poder analizarlo y llegar a lo que es el diagnóstico después de la exposición. Paciente varón de 33 años de nacionalidad ecuatoriana que lleva 18 meses residiendo en España y que refiere como antecedentes personales únicamente cefalias posturales no muy intensas estando en su país. El motivo por el cual decide acudir a urgencias es una cefalia holocranial intensa, continua, de reciente aparición, que no se modifica con la postura y no se da con analgésicos habituales. Y como sintomatología acompañante presenta vómitos y molestias en la región cervical. En la exploración física, el único dato a resaltar es una leve rigidez en la nuca. El resto rigurosamente normal. Presenta una estabilidad deambulatoria que sufre el paciente mientras camina en dirección a la sala de espera. Este hecho indica la realización urgente de una tomografía computarizada que pone de manifiesto existencia de un proceso expansivo en el cuarto ventrículo que produce hidrocefalia. Llegando a este punto, se decide la realización de una resonancia magnética, que es la que vamos a ver por allá, cuya imagen es compatible con una infección parasitaria de cisticel en la fase ventricular. Bueno, aquí lo importante de este caso clínico fue primero detectar lo que fueron los síntomas y signos específicos de este paciente. Como pudimos ver en la exposición, podemos ver que la presencia de vómito, cefalia, rigidez sobre todo en la nuca, la dificultad al caminar es una de las manifestaciones clínicas más importantes de estos parásitos que estuvimos comentando. Entonces se llegó al diagnóstico mediante la resonancia magnética, porque se pudo observar los puntitos acumulados ahí en el cuarto ventrículo, lo cual daba indicios de tener esta enfermedad, además de que pues obviamente se mandan a hacer más estudios para poder confirmar este diagnóstico, como una prueba en sangre donde te da también otros parámetros a valorar. Pero pues, lo que queremos resaltar aquí son pues los síntomas y cómo se llegó a este diagnóstico. Y finalmente, aquí tenemos nuestras bibliografías. Espero que les ayude de algo y gracias por su atención.